Buenas, soy Diego Trapero de Bitfab y hoy lo que vamos a hacer es una introducción a la impresión 3D médica en el directo que tenemos. Os voy a poner mi pantalla para que la veáis. Y ahora os enseño. Bueno, me he preparado unas diapositivas. Vamos a hablar de impresión 3D médica. Todos los que tengáis dudas o queréis comentar lo que sea, tenéis el chat para hacerlo, y los que no, como veréis este vídeo en un podcast, tenéis los comentarios, o en un canal de YouTube tenéis los comentarios abajo para que preguntéis lo que queráis. Entonces, la impresión 3D médica es un campo muy, muy bonito de la impresión 3D que yo creo que los makers no tenemos tan interiorizado, y yo he tenido la suerte. Os voy a enseñar casos de productos hechos de verdad dentro de un hospital de impresión 3D médica, en qué consiste, cómo te integras dentro del hospital, ayudas a los cirujanos a hacer productos que luego sirven para personas de verdad. Y es una cosa muy bonita que no es tan claro, que no todos los makers pues tienen acceso a acabar en eso, ¿no? Entonces os quería contar un poco mi experiencia. Yo he tenido la suerte de trabajar en impresión 3D médica porque trabajaba en este sitio de ahí, y ahora os explico qué es lo que hacíamos ahí o con qué medios contábamos. Quiero que este vídeo quede como algo para que alguien que está empezando, que no sepa lo que es la impresión 3D médica o que tenga el primer contacto, pues sepa lo que se hace de verdad. Y al final os dejaré un curso para quien quiera aprender un poquito más, que un curso gratis que está en YouTube colgado, para que podáis seguir aprendiendo de esto, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de que he estado mucho tiempo, 2 años, trabajando en el Marañón, que es el laboratorio que veis ahí, que es una unidad de impresión 3D, que es una de las más potentes de España. Ahora hay unidades en otros hospitales, pero sobre todo tiene la característica de que fue una de las primeras unidades que se establecieron. Y ahí trabajaba mucha gente, no solo trabajaba yo, sino que trabajaban médicos. Lo fundaron 2 médicos, que son los que de verdad los que tienen que tener el mérito, que son Rubén Pérez Mañanes y José Antonio Calvo Haro. Y en un momento dado yo entré ahí como ingeniero, pues estaban buscando a alguien cuando estaba empezando, y necesitaban a alguien que les ayudara con la parte de impresión 3D, que estuviera ahí, que ayudara a los cirujanos. Entonces estuve trabajando en el sitio ese que veis ahí, que en realidad era una sala... ¡Ay, muchas gracias, Lolo! Era una sala muy pequeñita donde trabajábamos varios ingenieros, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería que supierais. Yo he tenido la suerte de trabajar en la unidad de impresión 3D del Hospital Gregorio Marañón, que es una de las más grandes que hay, o de las más potentes, y sobre todo de las primeras que empezaron, y ahora hay en muchos sitios. Hay muchos hospitales que están empezando a hacer impresión 3D dentro del hospital, y necesitan ingenieros. Yo soy industrial, o ingenieros biomédicos, o técnicos de rayos, o personas que ayuden sobre todo a los médicos a que resuelvan los problemas que tienen con impresión 3D. Sobre todo a los médicos, dentro de los médicos a los cirujanos, y en otras áreas pues también a los ingenieros, a la gente de mantenimiento, a las enfermeras, a cualquiera, ¿vale? Ha dicho Jackson una cosa: en Valladolid están buscando personal para el laboratorio 3D Medical. Si consigo el enlace lo comparto. Es verdad, Valladolid tiene un laboratorio de impresión 3D que me parece que llevan los cardiólogos, porque luego hablaremos de ellos. Alfredo Redondo y Ignacio Aymat, algo así. Son cardiólogos que llevan el laboratorio de impresión 3D, que están haciendo el laboratorio de impresión 3D en Valladolid, y me parece que estaban buscando gente. Luego os enseño, porque fijaos aquí al final tenéis este curso que podéis... Curso Val Academy de impresión 3D en cardiología. Es un curso gratuito que se colgó. Tuvieron Ignacio J. Mat, Alfredo Redondo, son cardiólogos, que tuvieron la generosidad de organizar este curso. Yo estuve en el curso como ponente, fue online porque era el tema del coronavirus. Aquí tenéis el enlace, o si no, buscad esto en YouTube. Y colgaron el curso entero, que son 5 horas de impresión 3D
en medicina contada por la gente que lo está haciendo de verdad y que es muy útil y que luego podéis acceder. Entonces esta es la gente que está buscando también gente para trabajar con ellos. Entonces bueno, yo he estado ahí 2 años, fenomenal, muy a gusto. Al final me fui por circunstancias de que me surgieron otras oportunidades y ojalá volvamos a coincidir. ¿Cómo es un laboratorio de impresión 3D dentro de un hospital? Como os decía, es un sitio donde hay ingenieros, que es la gente pues, que sabe imprimir, que se preocupa por las impresoras, que sabe segmentar, o sea, que sabe a partir de un tag sacar lo que necesita el médico. Entonces hay ordenadores y hay impresoras. Aquí tenéis las impresoras que hay en el Marañón. Esto es una Ultimaker 2. Aquí está una Ultimaker 3, que esta imprime en 2 colores y puede imprimir con PVA. Y una Ultimaker S5, que puede imprimir en 2 colores, puede imprimir con PVA también y que puede imprimir piezas un poquito más grandes. Y luego, para hacer cosas en resina, la resina sirve sobre todo para hacer guías, para hacer o piezas muy detalladas o guías quirúrgicas que entran dentro del quirófano, que se esterilizan y que pueden estar en contacto con los pacientes. Pues se usan las impresoras de resina. Las más normales son las impresoras de 4Labs porque tienen un ecosistema muy bueno de resinas biocompatibles y de resinas esterilizables y de resinas que se pueden meter en un autoclave. Entonces esto es como es por dentro, pues un laboratorio dentro del hospital, con las piezas, con las impresoras, con una cámara para que no pasaran los gases de la resina al ambiente, con el filamento, con herramientas, con resina, eso es lo normal, ¿no? Os quería enseñar para que vierais un poco lo que se hace dentro de un sitio como este, ¿no? Cada producto tiene su particularidad, pero cuando la gente pues le cuentas que haces cosas de impresión 3D o lo oye por primera vez, se piensa siempre que haces cosas para implantar a la gente, para que la gente se quede con ello dentro. Y precisamente lo más difícil de hacer en un laboratorio de impresión 3D, sobre todo si está dentro del hospital, es piezas que se queden dentro del paciente. Eso nunca se hace, prácticamente no se hace, o que yo sepa, no se hace en España dentro del propio hospital, aunque sí se puede hacer con una empresa externa, que tú le dices lo que necesitas y te manda por ejemplo, una prótesis personalizada, ¿vale? Pero eso se hace en empresas externas. No hay hospitales a día de hoy, de momento, que yo sepa que han sido capaces de hacer todo el proceso dentro, de diseñarlo, de hacerlo legalmente, de generar la pieza, de pedirla fuera y de acabar implantándola, ¿vale? Entonces lo que se hacen son productos normalmente más sencillos y ahora os voy a enseñar donde podéis ver un montón de ejemplos de proyectos de verdad que nosotros hemos hecho. Una de las tipologías que se puede hacer son modelos de formación y esto lo puedes hacer sin ninguna restricción. Esto es una aorta que aquí tiene tiene aquí unas bolitas para simular los riñones y aquí es como se ve en un arco de rayos y esto es un proyecto que hicimos con el cirujano que era Javier Río y con una compañera que era residente que era Ana Fernández. Y entonces entre los tres hicimos esta aorta, que era una aorta tremenda, a tamaño real, que no cabía en la cama de la Ultimaker S5 más que girada, que está hecha en material flexible y que está hecha con soporte soluble para que salga bien. Entonces técnicamente era una pieza de segmentar es muy fácil, o sea, de hacer el archivo 3D es muy fácil, pero es muy difícil de imprimir. Creo que nos salió a la primera, pero es una pieza complicada. Entonces una de las cosas que se suele usar esto, lo más sencillo, es para hacer modelos de formación o de entrenamiento o para los residentes o para probar una técnica nueva que era para lo que iba a servir este modelo, ¿no? Entonces, los modelos de formación, la peculiaridad que tienen es que no se utilizan para practicar la intervención de un paciente en concreto con una anatomía en concreto. Tienen que ser modelos generales. Y de esa manera se pueden hacer lo puedes hacer tú en tu casa y vendérselo a un hospital. Porque todo lo que viene, casi todo lo que viene después de aquí ya no son una pieza cualquiera, ya son productos sanitarios y no la podemos hacer en nuestra casa.
sino que hay que hacerlas cumpliendo unos requerimientos legales. Entonces, un modelo de formación que no sea específico del paciente, que utilicen los residentes para aprender a hacer, no sé, para aprender a suturar vasos, eso se puede hacer. Pero si es de un paciente específico para una cirugía específica, eso ya no lo puede hacer cualquiera legalmente. Y esto es lo que, este caso de aquí, que son los biomodelos de planificación quirúrgica. Son modelos que reproducen una parte del paciente y que se utilizan para preparar una operación en concreto sobre ese paciente. En cuanto lo tienes que utilizar para ese paciente en concreto, para preparar una cirugía, ya es un producto sanitario. Entonces todo esto, bueno, nosotros somos makers, pero solo se puede hacer dentro de unas condiciones de calidad y legales que marca la ley y que hay que respetar. Entonces esto, como un modelo de formación, se puede hacer en cualquier lado. Si va a servir para una cirugía, ya no lo puede hacer cualquiera. Y ahora al final hablamos muy brevemente de qué es lo que hace falta para hacer esto legalmente, porque no puede todo el mundo, ¿vale? Entonces los biomodelos son copias de la paciente. Esto es uno de los más chulos que hicimos con los cirujanos torácicos, porque tenía 5 colores y como veis ahí, como no teníamos una impresora de 5 colores, pues son varias impresiones en 2 colores. Os fijáis ahí que está recompuesto, pegado. Bueno, era para conseguir los 5 colores tuvimos que improvisar un poco, ¿no? Y es el tumor, que es esta parte en roja, que está en el mediastino, que es como la cámara que queda entre los pulmones, la columna y donde está el corazón, ¿vale? Y el tumor es todo esto rojo. En marrón está el corazón, etcétera. Y luego la otra cosa se hace muchísimo, que es lo que más se hace junto con los biomodelos, es otra cosa que es un producto sanitario, que son las guías quirúrgicas. Las guías quirúrgicas son estas cosas que veis aquí en naranjita, son piezas que se usan durante la operación, que te marcan, son como plantillas que marcan al cirujano por dónde tiene que cortar o por dónde tiene que intervenir o lo que sea. Entonces, en 3D previamente se hacen los cortes de lo que quiere hacer. Esto es igual el doctor Rojas Sobrón, que era otro de los doctores que había. Quería recortar aquí una cuña, recortar aquí un plano, se hace en 3D, se le prepara una guía, que es esto que está aquí como marcado en naranja, que apoya solo en este punto de la anatomía y que posiciona estas agujas de aquí, ¿no? Igual que hay otra que posiciona estas agujas. Queda esto, ahora os lo enseño porque es la pieza que tengo aquí. Y entonces durante la intervención estas piezas se imprimen. Nosotros podemos imprimir el pie en blanco por si hay que ensayar la operación o por si el cirujano quiere ver lo que le pasa, tenerlo en sus manos o ver si encaja algún instrumento, etcétera, para probar tamaños de prótesis. En este caso no, pero en otros sí, o para preconformar las placas que va a utilizar durante la operación. Y luego se le imprimen las piezas estas en naranjita, que son las guías quirúrgicas, para que luego se esterilicen, lleguen al quirófano y las pueda apoyar exactamente sobre ese punto, que es el único punto en el que encajan, y para que las pueda usar de plantilla durante la cirugía. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Os enseño la pieza porque la tengo por aquí, no la misma, sino otra que está anonimizada. Esta es la pieza. Como veis, aquí nosotros le poníamos el número del paciente, que no lo vais a ver, pero esta no lleva el número verdadero, sino que lleva unos dígitos arbitrarios, porque igual que todas las imágenes que hay que he puesto en la presentación, que son imágenes públicas, ¿vale? Que han salido ya en otros sitios, hay que tener mucho cuidado en este ámbito con los datos de los pacientes. Entonces esto es un modelo que no se puede asociar a ningún paciente, que es un modelo de ejemplo, ¿vale? Y tiene el biomodelo que se usa para poder tocar e incluso ensayar la operación que vas a hacer, como las guías que se usan para guiarte en el corte. Hay un corte por aquí y otro corte por aquí en forma de cuña, y se usa para
y las guías lo que te permiten es colocar ahí unas agujas para guiarte en la operación. Entonces esto es un biomodelo y un juego de guías. Esto es el producto de impresión 3D que más se hace dentro de un laboratorio de impresión 3D que esté dentro de un hospital. Esto es lo más importante y el día a día, ¿vale? Entonces, y luego ya nosotros hacíamos otras cosas también que eran muy interesantes. Hacíamos cosas de realidad aumentada. Podéis buscar realidad aumentada Marañón. Hay un vídeo muy chulo de este caso, que este caso era una pelvis con un tumor y se le colocaban estas guías en las que encajaba un marcador de realidad aumentada. Ahí lo veis dentro del quirófano. Esto se ha esterilizado ya. Todo lo que en el quirófano, los paños verdes estos cubren las zonas que son estériles y no la puedes tocar si no estás estéril. Las piezas ya están estériles. Entonces esto, luego se colocan estos marcadores no sobre el modelo como están aquí, sino sobre la persona real, sobre la anatomía del paciente, y te permiten con unas gafas HoloLens o con un móvil ver todo lo que nosotros habíamos proyectado antes. Entonces esto se hacía con la Universidad Carlos III, que eran los que sabían de esto, y entonces podían proyectar los modelos en 3D, podían proyectar los planos de corte, etc. Y luego también estas guías, no sé si aquí veis que llevan un plano. Ese plano está, me parece que es este, a lo mejor está en el otro lado, o este quizás también es un plano. Son planos de corte para indicarte por dónde tienes que cortar. Tú primero, sobre la imagen médica, te haces los cortes, lo llevas lo imprimes en 3D y te lo llevas al quirófano para poder reproducirlo exactamente por donde tú quieres durante la operación. Y luego, bueno, eso que simplemente quería decir, hay otras cosas que no se hacían, no es fácil hacerlas dentro del hospital, que son el tema de la bioimpresión, que es un tema completamente diferente. Se han hecho experimentos en el Marañón y en otros hospitales, pero no es lo mismo. Esto era plástico. Y luego implantables, que también es un poquito más complicado y que se acabará haciendo, a lo mejor seguramente se acaba haciendo en otros hospitales, pero que es un poco diferente, ¿vale? Y os quería enseñar aquí los casos, las cosas que hacíamos. Un montón de modelos de huesos, porque esto es los huesos es lo más fácil de segmentar. Segmentar es como se llama a este proceso que veis aquí, a pasar del TAC. Esto es un TAC. Un TAC es como una especie de radiografía en cortes del paciente. Se hace con rayos X y son cortes sucesivos del paciente. Entonces tú a partir de aquí, marcando las zonas como están aquí en verde, que son las zonas que tienen cierta opacidad, cierto color en el TAC, pues te haces un modelo 3D, que es este el modelo. Esto es una tibia fracturada a lo mejor. Una tibia fracturada. Te haces el modelo y luego lo puedes imprimir para que a lo mejor la persona que lo vaya a operar pues pueda ver qué fragmentos hay, o pueda recomponerlo, pueda recortarlo antes de la operación y recomponerlo, o pueda doblar una placa a lo largo de la tibia para adaptarla perfectamente antes de tener la persona en la mesa de operaciones. Entonces este es el tipo de cosas que se hacen. Como veis, muchos huesos. Se usaba en todas las fracturas de órbita, que es cuando te rompes la parte de dentro de la parte de hueso que confina el globo ocular, porque a lo mejor te han dado un golpe, un codazo. Podéis entrar aquí vosotros también, que es la cuenta de 3D_Maranón de la unidad de impresión 3D en Twitter, y aquí están colgados todos estos ejemplos, ¿vale? Una pelvis. Esto es otro de los casos que se usan. Esto era, si no recuerdo mal, la mandíbula de una persona ya no tiene dientes. Seguramente sea mayor y seguramente haya tenido cáncer. No sé cuál era el caso concreto, ¿no? Y le iban a colocar esta placa. Entonces los cirujanos, antes de colocar la placa, piden que reproduzcas la mandíbula para poder doblarla y adaptarla antes de la cirugía, sin tener que tener a la persona
abierta a la vez, y para ahorrar tiempo del quirófano en general al hospital, y para ahorrarle tiempo del quirófano también al paciente, que es un riesgo el tiempo de quirófano para luego para la recuperación, ¿vale? Este era el tipo, un montón de casos de realidad aumentada. Todo esto ya lo he dicho, podéis meteros en esta página, en esta cuenta, y empezar a seguir a la gente que había ahí, que era el equipo que hacíamos todos estos, o que hacemos todos estos casos. No lo he hecho yo todo, ni mucho menos, ¿vale? Y este era uno de los más chulos y el que salió en un montón de medios de comunicación, que luego aparecían por ahí los medios de comunicación. Era una persona que tenía una rotura en la aorta, que aquí no sé dónde estará marcada, pero en la aorta tenía una pequeña rotura que aún no se había abierto del todo, pero que tenía mucho riesgo. Entonces, este caso es del doctor Javier Río, que es cirujano vascular y una de las personas con las que más trabajábamos, y muy buena, vamos, un gusto trabajar con todos los que había ahí y con él en especial. Y entonces le iban a colocar esto que veis aquí, que es un stent, que es una mallita que te cubre por dentro tu vaso y que te evita que tengas fugas. Explicado de manera, un poco de andar por casa. Entonces estos vasos, estos muelles o mangas, se introducen a través de otro vaso, por ejemplo a través de la pierna, de la femoral, te lo pueden meter y lo despliegas justo ahí. Como esta persona, podéis apreciar en la imagen que tiene otros vasos muy importantes saliendo de la misma zona, tenían que hacer primero unos agujeritos, unas fenestraciones en el stent para que esos vasos no se quedaran sin riego, ¿no? Entonces, esto que nosotros hicimos, bueno, esta operación tiene un riesgo muy grande si no se realiza con stent, y tiene una urgencia tremenda, porque esta persona le puede, de un día para otro o de una hora a la siguiente, se puede acabar de romper el pseudoaneurisma y puede acabar muerto. Entonces nosotros hicimos esta copia exacta de la aorta del paciente para que se pudieran marcar los agujeros en el stent, y esa persona se le pudiera implantar el stent y conservara el riego al resto de vasos. Entonces esto fue un proyecto muy chulo, que fue idea de Javier Río, que lo movió con nosotros y que acabó en todos los medios. No paraban de venir al laboratorio todas las, no sé, cadenas de radio, televisiones, para hablar de esto, ¿vale? Pero nunca se implantó, que era una cosa que no sabe. Y esto está hecho en material biocompatible. Y pues muchos casos de esto. Modelos de formación del doctor Juan de León, que es una persona que aprendió a usar ZBrush para crear sus propios modelos y formar a los médicos del hospital. Modelos para una tráquea flexible para probar a intubar. Este me parece que era de niños, también del doctor Juan de León. Férulas de ortognática para arreglar a la gente que tiene defectos en la mandíbula. Entrenadores para que los residentes se formaran antes de estar en una operación de verdad. Tumores de pelvis. Este es el tipo de piezas que se hacen en un laboratorio de impresión 3D, que son piezas de formación o piezas para reproducir partes del paciente que le van a operar, o piezas para ayudar a los cirujanos a guiarse durante la operación. Eso son lo más normal. Dice Lolo, todos callados porque estamos flipando. Jaja, interesantísimo. Nada, si tenéis cualquier duda me podéis comentar. Y ya lo he dicho, aquí está saliendo el nombre de mucha gente. María, no sé quién más va a salir. Un montón de gente, Jorge. Gente que yo no lo hacía todo ni mucho menos, sino que éramos un equipo. Trabajaban los cirujanos, trabajaban los ingenieros, trabajaban mis jefes Rubén y José, y hacíamos los proyectos, ¿no? Que no es que esto no lo he hecho yo ni mucho menos. Esto se hacía dentro de un hospital con mucha gente haciendo lo posible. Toda la gente que veis aquí les podéis seguir porque hablan de impresión 3D médica,
y saben un montón, ¿vale? Y siempre se han portado muy bien conmigo. Vale, entonces esto es lo que se hace en un laboratorio de impresión 3D. Yo creo que vamos a explicar solo muy por encima cómo se hace. Vale, mira, teníamos una palet. No muy buena experiencia con la palet, la verdad. Casos muy chulos. Estas piezas eran preciosas. Modelos en 2 colores de vasos. Esto es un aneurisma en la aorta que le ayudábamos a hacer los huesos al lado de la... Hola, Tencho. Ayudamos a hacer el modelo tanto del hueso como de la arteria para que los cirujanos pudieran decidir el abordaje con el que iban a ir a este aneurisma, ¿no? No sé, son piezas también preciosas. Esto es un modelo educativo que hicimos con Miguel Ángel Steiner para formar a los residentes en la vascularización del estómago. Este modelo está hecho prácticamente a mano, a partir de una segmentación metido en MESMixer y modelando los vasos como si fuera una escultura. Pero esto es un modelo de educación, está hecho para enseñar a los médicos, es como una ilustración médica pero llevada al 3D. Entonces este modelo no es fiel a la anatomía del paciente ni es producto sanitario, por eso lo podemos hacer esculpiendo. Y bueno, un montón de proyectos que podéis entrar y ver vosotros mismos. Esto era otro proyecto muy chulo. Moldes externos de la cabeza del fémur y de todo el fémur para que una persona que le quitaban una prótesis o el fémur entero o una prótesis porque se le había infectado, aquí veis que le ponen una especie de varilla que va recubierta de este cemento. Entonces estos eran moldes para ayudar al cirujano a reproducir la forma exacta del fémur de esa persona y que cuando se lo quitan se lo puedan sustituir por otro anatómicamente igual al que tenía antes de que le pongan la prótesis de verdad. Estos son prótesis temporales que se hacen con este cemento óseo. Igual el doctor era Pablo Sanz, también otra persona que se portó muy bien conmigo y con nosotros, con los que estábamos ahí. Y eran ideas muy chulas. Y esto se metía dentro del quirófano esterilizado. Y todo eran ideas que se le iban ocurriendo a la gente de ahí. Entonces, solo quería contar... Bueno, y mucha más gente que hay aquí, que no están todos mencionados, pero que siempre se portaron muy bien. María Fanjul, José Manuel Asencio, mucha gente. Entonces, os quería comentar, solo para que supierais cómo se hace esto en la realidad y cómo se hace con una cadena de software que encima es gratis. Esta es la operación de la pieza que tengo aquí. Estos son los planos de corte puestos en 3D para que luego nosotros los trasladáramos a las guías quirúrgicas. Entonces, solo brevemente, ¿cómo se hace una pieza en impresión 3D médica? Al final vamos a hablar, necesitas una licencia. Bueno, tú la puedes hacer, pero no la puedes utilizar sin una licencia. Entonces, se utiliza software específico para diferentes partes del problema. Se utilizan impresoras que pueden ser incluso impresoras de escritorio, aunque luego también hay quien no lo hace con impresoras más profesionales. Y luego suele haber una serie de pasos extra, pues tienes que esterilizar las piezas, tienes que tener el marco legal que te ampare. Y aparte, todos los proyectos, esto no viene aquí, segmentación, diseño, fabricación. Antes siempre hay Hola Ariel, ¿qué tal? Antes siempre hay una fase de diseño del caso que se hace con el facultativo, o sea, con el médico, y que te tiene que guiar en lo que necesita y tiene que validar la segmentación. Y al final también luego está la entrega al médico para que pueda utilizar el caso y suele haber una fase también de esterilización. Si la pieza va a acabar dentro del quirófano, pues hay que fabricarla con una técnica, con un material que se pueda esterilizar y que sea biocompatible. Porque si acaba en el quirófano y va a estar en contacto con el cuerpo humano, hay que fabricarlo en un material que sea biocompatible, aunque no se vaya a quedar ahí. Aunque solo vaya a estar en contacto durante la operación, tiene que ser un material especial. Entonces, para segmentar, ¿qué es segmentar? Segmentar es pasar del TAC, que es una imagen en cortes de la persona, al modelo 3D, al STL.
se utiliza un software que se llama software de segmentación. Y yo he usado 3Slicer, Invesalius, he usado Mimix, Tony también. Y lo que más se usa, lo más normal, o en la mayoría de los sitios se utiliza 3Slicer. Y cuando en proyectos más en las empresas más grandes se suele utilizar Mimix, que es un software que vale mucho más, que vale pues muchos miles de euros al año, un asiento, y que también sirve para segmentar. Entonces esto es un software que te permite dentro de un tag seleccionar, por ejemplo, por color, pero puede ser por otros criterios, las zonas con las que te vas a quedar. Entonces tú por color seleccionas, por ejemplo, todo el hueso y el software te extiende esa selección en las 3 dimensiones y te genera un modelo 3D que es una copia exacta de la anatomía del paciente, de los huesos del paciente o de los vasos del paciente o incluso del tejido blando del paciente. Entonces ese es el punto de partida que tú puedes utilizar para trabajar y para hacer modelos para hacer la intervención antes de tener que hacerla, para determinar el tamaño de una prótesis, para ver si entra una herramienta por un lado, para decidir el abordaje de una operación. Todo eso son cosas que se pueden hacer así y casi siempre partes de una copia en 3D del paciente, que es este proceso que se llama segmentación, ¿no? Luego hay otra parte que es de diseño 3D, normalmente no es ni diseño CAD, no se hace con Fusion, y lo primero que hay que hacer, eso casi siempre es pulir un poquito la malla, porque la malla que sale de un programa de segmentación normalmente es una malla complicada de imprimir, que puede tener muchos defectos, que puede tener partes que no se impriman. Entonces se suele pasar primero por un software de mallas. Yo he usado Meshmixer, puedes usar Meshlab, supongo que habrá muchas más opciones, pero lo más fácil para arreglar STL es, como os dirán del software que yo conozco y como os dirá mucha gente que trabaja con esto, es Meshmixer. Y en la parte de pago, por ejemplo, está Threematic, que tiene muchas más posibilidades. Meshmixer funciona muy bien para arreglar mallas, para quitar los defectos de las mallas, como por ejemplo que no sea una malla cerrada, o que tenga mallas más pequeñas dentro que influyen en el tiempo de impresión, o que tenga zonas muy pequeñas, o para hacer pequeñas modificaciones, cortes, etcétera, ponerle un número de historia. Pero Meshmixer tiene menos posibilidades de, por ejemplo, dibujar un croquis o tomar cotas dentro del modelo. Entonces, para eso está un poco limitado. Se puede hacer modelos de planificación incluso, o guías quirúrgicas con Meshmixer. No hace falta tener un programa de 10.000 euros, pero está un poco más limitado para eso. Pero bueno, se puede usar y muchos hospitales lo usan para generar. Y la mayoría de los cursos que yo conozco de impresión 3D médica lo usan para generar las guías quirúrgicas. Y luego ya lo imprimíamos en la impresora. ¿Qué software usábamos? Normal, Cura, como puede usar cualquier persona en su casa. Nosotros usábamos Cura porque teníamos Ultimaker y para las de resina utilizamos Preform. Entonces la parte de laminado es una manera o sea, se lamina igual que se lamina que laminas para tus impresoras en tu casa. La única diferencia es que todo esto, después de... Pues bueno, no lo puedes hacer como quieras, sino que llega un momento que lo tienes que validar, que tienes que tener tu sistema de calidad y que lo tienes que hacer siempre igual, o que tienes que demostrar primero que Cura es un software que vale para lo que tú estás usándolo. Entonces, bueno, ya os he dicho que lleva un poquito más detrás. Y luego siempre estaba la fase, después de pasarlo por la impresora, muchas veces había que esterilizar. Entonces, ¿qué impresoras se suelen usar para esto? Se pueden usar impresoras de escritorio. Ultimaker es una marca que, por ejemplo, está en muchos sitios de estos, en muchos hospitales. Está muy bien porque tiene varios colores. Se suelen usar impresiones en varios colores para por ejemplo, cuando tienes dos tejidos, cuando tienes hueso y a lo mejor tienes vasos, cuando quieres diferenciar un tumor de otra cosa. Para eso se suelen utilizar varios colores y por eso Ultimaker es una marca que, bueno,
a mí me gusta, pero tampoco es mi favorita, o no me gustan ese tipo de impresoras tanto, pero en un entorno profesional es bastante fácil de usar y tiene un soporte para varios colores buenísimo. Funciona muy bien la impresión de varios colores de Ultimaker y por eso se usa en muchos hospitales. Entonces, estos son algunos de los modelos que se pueden usar, y la impresión en FDM dentro de un hospital se utiliza sobre todo para crear modelos de formación y biomodelos de planificación quirúrgica. O sea, se puede utilizar para hacer modelos que son producto sanitario y que incluso pueden llegar, si lo haces bien y lo tienes validado, lo puedes llegar a usar dentro de un quirófano, ¿vale? O sea, a esterilizar las piezas y meterlas dentro de un quirófano. Y luego la estrella, cuando lo que quieres hacer son piezas que sí o sí vayan al quirófano, que sí o sí se esterilicen, que sean biocompatibles, incluso ahora ya que se puedan meter en un autoclave, son las impresoras de resina. Y también la más extendida de todas es la Form. La Form 2, que es el modelo que han dejado de fabricar en Form y que puede imprimir biocompatible o no biocompatible, y la nueva Form 3, que tiene una versión para biocompatible y otra para materiales no biocompatibles. Entonces, en cuanto te pasas a hacer guías quirúrgicas que van a estar en contacto con el paciente, tienes que tener resina. Es súper importante porque tiene materiales biocompatibles y que se pueden meter en un autoclave. Y para eso la Form 2 está muy bien. Y luego también se utiliza para hacer biomodelos pues que requieran un poquito más de detalle, o huesos muy finos, o modelos muy pequeños. Para eso la resina, todo el detalle que tiene está muy bien, pero te pierdes la posibilidad de tener varios colores. Entonces, yo creo que hasta aquí eso es exactamente cómo se hace un proyecto entero de impresión 3D médica. Cualquiera puede hacerlo en su casa si tiene el conocimiento, puede experimentar en su casa. Suelen empezar con el diseño del caso, con lo que requiere el médico, la segmentación, que es el paso desde el TAC al modelo 3D, el diseño o el postprocesado de malla o las modificaciones, la fabricación, y luego viene la entrega, la esterilización, el uso, la validación de que te ha valido, de que se ha usado correctamente, etc. ¿Vale? Aquí tenéis una herramienta con la que una cadena de herramientas con las que podéis experimentar gratis. Pero esto, ¿qué pasa? Es el último punto y solo es para que todo el mundo sepa la realidad de esto. Esto se puede hacer, pero hay que cumplir unos requerimientos legales. Entonces, lo primero, aquí los modelos que habéis visto, ninguno es... Bueno, todas las fotos serán públicas ya y no están ligadas a datos de pacientes, o no contienen datos de pacientes. Todo el tema de mover, por ejemplo, un DICOM de un sitio a otro, si es anónimo, no es anónimo, cómo publicar luego los resultados. Cuando ocurre eso, no puedes en el proceso liberar los datos del paciente. Entonces es información que es muy sensible y que hay que tratarla con cuidado para hacerlo con garantías sin incumplir la ley. Ese sería el punto número 1. A una persona normal no le va a ser fácil encontrar un DICOM. Si lo que quieres es aprender, hay bases de datos de tags online, pero no se puede andar con el DICOM de un hospital de un sitio para otro. Y luego, yo os he dicho, lo que estamos haciendo aquí, un biomodelo de planificación quirúrgica, le ayuda a un profesional a tomar la decisión sobre cómo va a hacer una intervención quirúrgica. Y una guía de corte directamente va a guiar la herramienta de un cirujano cuando está dentro de un quirófano y va a estar en contacto con el paciente y va a estar en una herida quirúrgica. Entonces, esos casos que os he comentado y otros de los que hemos hablado son producto sanitario. Eso quiere decir que no lo puede hacer cualquiera en su casa, que tiene que cumplir una cosa que es el reglamento de producto sanitario de la Unión Europea. Entonces, esto que habéis visto, tú lo puedes hacer en tu casa por aprender, pero no lo puedes hacer ni en un hospital, ni en una empresa, ni en tu casa para que se use en una persona de verdad si no cumples unas garantías. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas una licencia que te dé tu comunidad y que te permita hacer esto legalmente. O sea, para aprender vale, para formación incluso vale, pero
no vale para que cualquier persona se ponga a hacer esto así porque sí. Primero tiene que cumplir una serie de requisitos. Y el requisito luego no es obligatorio, pero más alto que existe y obligatorio para cierto tipo de productos, ya es lo último que puedes tener, es la ISO 13485, que nosotros la sacamos, que es un esfuerzo muy grande, y que es la norma de calidad que regula cómo se hace todo esto con la mayor garantía posible de calidad, aunque la licencia es lo que es necesario. Entonces solo quería decir eso, porque la parte regulatoria de esto es un tema también que es muy interesante y que es completamente incipiente, y para animaros a que si lo hacéis lo tenéis que hacer con garantías, no se puede hacer de cualquier manera ni con cualquier medio, ¿vale? Y ya solo para acabar este tema, quería daros toda la impresión 3D médica concentrada en una pequeña charla de este rato que hemos estado, ¿no? Quien quiera aprender un poco más, en mayo, me parece el año pasado, el 28 de mayo, hubo el curso Val Academy que organizaron Alfredo Redondo, Ignacio Amat Santos, cardiólogos de Valladolid, en el que además participé yo. Y si os ha interesado todo esto, ahí tenéis esto, pero completamente explotado, sobre qué es la impresión 3D médica, y podéis acudir a esa fuente a formaros un pelín más. Son 5 horas de un curso dirigido a médicos para aprender a hacer impresión 3D médica. Bueno, y específicamente dirigido un poco más a cardiólogos. Entonces, el que le haya interesado tiene encima el recurso de poder ir aquí y gratis buscar en YouTube el título, Curso Val Academy de impresión 3D en cardiología, y tener el acceso a todo el material gratis. Y eso era un poco lo que os quería contar. Cómo es la experiencia de imprimir en 3D dentro de un hospital, y sobre todo es una experiencia que para nosotros que somos makers es muy bonita, formar parte de un equipo y ver cosas que no vas a ver en tu vida. Tú vas a ver muchas impresoras, pero no vas a ver muchos quirófanos si eres maker, y eso es... Y vas a aprender de muchas personas que no tienen tu mismo background, ni que saben de lo mismo que tú, que te van a abrir la mente, que saben de otras cosas. Entonces es una experiencia un campo muy bonito que hay dentro de la impresión 3D, que está ahora creciendo, que aún es muy pequeñito, pero que es muy interesante para los makers, yo creo. Muchas gracias, Jackson. Muchas gracias, Tony. Lo vamos a dejar aquí, si no tenéis preguntas. Uf. Bueno, qué bien. Ya he soltado la chapa. Esto luego queda grabado en vídeo. Lo pondré como un vídeo aparte para que cualquier persona pueda ver un poco qué es la impresión 3D médica. Y nada. Muchas gracias, Lolo. La guía esta está muy bien. Son 5 horas y es un curso de verdad que se dio para médicos. O sea, normalmente el acceso a este recurso no sería gratis. Cuesta dinero generarlo. Y ellos tuvieron la generosidad de compartirlo con todo el mundo. Entonces podéis ir ahí, verlo, y esto es como se le explica encima a los médicos, sin ningún... de 0 a 100, cómo empezar la parte esta de impresión 3D. Vale, pues voy a cerrar ya. Gracias a todos los que habéis estado. Cualquier duda, como digo siempre, me la podéis hacer cuando queráis. Y nada, nos vemos estos días. Muchas gracias, chicos.